Bienvenidos a este recorrido por uno de los casos más inquietantes registrados en la historia de Guanajuato. Antes de comenzar, los invito a dejar en los comentarios desde dónde nos están escuchando y la hora exacta en que escuchan esta narración. Nos interesa saber hasta qué lugares y en qué momentos del día o de la noche llegan estos relatos documentados. En 1920, en las tierras áridas y montañosas del estado de Guanajuato, más precisamente en los alrededores de la ciudad de León, existía una propiedad que pocos habitantes de la región se atrevían a mencionar después de la puesta del sol. La Hacienda San Patricio de los Mendoza, una imponente estructura de cantera rosa y adobe, situada a aproximadamente 20 kilómetros del centro de León, en el antiguo camino que conducía hacia Lagos de Moreno, fue construida a finales del siglo XIX por el patriarca Aurelio Mendoza, un próspero comerciante de cuero que había hecho fortuna durante el Porfiriato, exportando productos ganaderos a Estados Unidos. La propiedad se extendía por más de 2.000 hectáreas de campos semiáridos y pequeños bosques de mezquites y encinos. Los relatos que llegaron hasta nosotros provienen de diversas fuentes: registros de la parroquia local, anotaciones del jefe político de la época, un puñado de cartas encontradas en 1955 durante la demolición del antiguo Palacio Municipal de León, y principalmente el testimonio del único sobreviviente directo de los eventos, el capataz Evaristo Hernández, quien en 1965, ya con 87 años, aceptó grabar un testimonio para el profesor Rodolfo Castañeda de la Universidad de Guanajuato, que realizaba una investigación sobre las antiguas haciendas de la región. El audio de esa grabación permaneció archivado y olvidado hasta 1971, cuando fue parcialmente transcrito y después nuevamente archivado. La transcripción incompleta fue encontrada durante una reorganización de los archivos de la universidad, y es una de las pocas fuentes directas que tenemos sobre los acontecimientos. La familia Mendoza estaba compuesta por Aurelio, su esposa Esperanza, de origen español, el hijo mayor Sebastián de 30 años, la hija Soledad de 27 y el menor Rafael de 24. Todos vivían en la hacienda, junto con aproximadamente 30 empleados entre vaqueros, peones, cocineras y sirvientes domésticos. Según los registros municipales, la Hacienda San Patricio era conocida en la región por la calidad de su ganado y las pieles que producía en sus talleres, pero también por el aislamiento que la familia mantenía en relación con los demás habitantes de León. Don Aurelio no era hombre de muchas fiestas o celebraciones, relató Evaristo en la grabación de 1965. Venía a la ciudad una vez al mes, cuando mucho, para resolver negocios. Doña Esperanza menos todavía. Creo que en 10 años la vi bajar de la carreta en la ciudad unas 4 o 5 veces máximo. Los hijos venían más, principalmente don Sebastián, que cuidaba los negocios con su papá. La rutina en la hacienda estaba marcada por la regularidad casi militar impuesta por Aurelio. Todos despertaban antes del amanecer, trabajaban hasta el anochecer, y después de la cena servida siempre a las 7 en punto, la familia se retiraba al ala este de la casa principal. Los empleados tenían órdenes expresas de no circular por la propiedad después del anochecer, excepto los 3 hombres designados para la vigilancia nocturna, que se turnaban en guardias de 4 horas. Nadie cuestionaba las órdenes del patrón, continuó Evaristo, pero todos comentábamos en voz baja que era extraño ese toque de queda tan rígido. En esa época pensé que sería miedo a bandidos o ladrones de ganado, cosa común en aquella región después de la Revolución. Solo después entendí que lo que don Aurelio temía estaba dentro de la propia casa, no afuera. El primer registro de algo inusual en la Hacienda San Patricio data de marzo de 1920, cuando el médico de León, doctor Mariano Villalobos, fue llamado de urgencia para atender a Esperanza, quien, según el relato de la época, sufría de ataques de nervios y visiones perturbadoras. En su cuaderno de anotaciones, recuperado parcialmente en 1958 por su nieto, quien lo donó al Archivo Histórico Municipal de León, el doctor Villalobos escribió: «La señora presenta un cuadro preocupante, adelgazamiento acentuado,
mirada distante, temblor en las manos. Se queja de insomnio y ruidos nocturnos que nadie más parece escuchar. Receto bromuro de potasio y reposo absoluto. El esposo parece más irritado que preocupado por su condición. Después de esa visita, Esperanza raramente fue vista fuera de los límites de la hacienda. Según testimonios de antiguos habitantes recolectados por el profesor Castañeda en 1965, circulaban rumores en León de que la esposa de Aurelio había enloquecido o que sufría de alguna enfermedad misteriosa que la familia prefería mantener en secreto. Algunos llegaban a especular que había fallecido y que la familia ocultaba el hecho para evitar cuestiones relacionadas con la herencia. Mientras tanto, la vida en la hacienda parecía proseguir con la normalidad aparente que solo más tarde se revelaría como la calma que precede a la tempestad. Los negocios prosperaban, el ganado se multiplicaba y las exportaciones de cuero a Estados Unidos aumentaban año tras año. Aurelio Mendoza llegó a ser mencionado en el periódico El Heraldo de León en abril de 1920 como ejemplo de empresario y dedicación al progreso de la región del Bajío. El hijo mayor, Sebastián, seguía los pasos del padre en los negocios, pero según relatos de frecuentadores de las pocas cantinas y casas de juego que existían en León en la época, era un hombre de temperamento inestable, alternando periodos de extrema cordialidad con explosiones de furia aparentemente sin motivo. Un antiguo empleado del Banco de Guanajuato, en testimonio anónimo registrado en 1964, relató: el joven Sebastián venía a hacer los depósitos de la hacienda y a veces se quedaba viendo fijamente las paredes, como si viera algo ahí. Cuando alguien le preguntaba si todo estaba bien, daba una sonrisa extraña y decía que solo eran pensamientos de negocios, pero sus ojos no sonreían. Soledad, la hija del medio, era descrita como una joven de rara belleza, pero extremadamente reservada. Había estudiado en un convento en la Ciudad de México durante la adolescencia y al regresar a la hacienda después de completar sus estudios, raramente participaba en los eventos sociales de León. Un registro en el diario de la señora Carmen Rodríguez, esposa del alcalde y conocida por su intento frustrado de establecer un círculo literario en León, menciona: la joven Soledad compareció al té benéfico acompañada del padre. Se mantuvo callada durante todo el evento, apenas tocando su taza. Cuando fue cuestionada sobre música o literatura, respondió con monosílabos, siempre mirando al padre, como si pidiera permiso para hablar. Hay algo profundamente perturbador en sus ojos, una tristeza o miedo que no puedo nombrar. En cuanto a Rafael, el menor, las informaciones son aún más escasas. Se sabe que no siguió los estudios formales como sus hermanos, permaneciendo siempre en la hacienda, bajo la tutela directa del padre. Algunos peones que trabajaron en la propiedad mencionaron años después que el joven tenía un interés casi obsesivo por la cría de animales, pasando horas en los establos y corrales. Un antiguo vaquero, en conversación informal registrada por el profesor Castañeda, llegó a decir: el joven Rafael tenía una manera extraña con los animales. No era crueldad, ¿entiende? Era como si quisiera entender cómo funcionaban por dentro. El detonante de los eventos que transformarían la hacienda San Patricio en sinónimo de misterio y horror fue la llegada, en julio de 1920, de un forastero que se presentó como Eduardo Salinas, ingeniero agrónomo venido de la Ciudad de México. Según registros de la Posada Central de León, donde se instaló inicialmente, Salinas afirmaba haber sido contratado por Aurelio Mendoza para modernizar la producción ganadera de la hacienda. La presencia del ingeniero en la ciudad no pasó desapercibida. Alto de facciones delicadas y acento claramente capitalino, Salinas contrastaba con los habitantes locales. En los primeros días circuló por la ciudad, visitando comercios y conversando con los habitantes, siempre haciendo preguntas sobre la familia Mendoza y su propiedad. Muchos extrañaron su interés, que parecía ir más allá de cuestiones profesionales. Recuerdo cuando llegó a la ciudad, relató doña Refugio Morales en 1965, entonces con 85 años, quien en la época de los acontecimientos trabajaba en la posada. Un hombre muy fino,
de habla suave y modo educado, pero tenía algo en los ojos, una inquietud, como si buscara algo todo el tiempo. Y las preguntas que hacía sobre los Mendoza no eran normales. Quería saber detalles de la familia, si tenían enemigos, si alguno de ellos tenía hábitos extraños. Llegó a preguntarme si doña Esperanza aún vivía, porque había oído rumores de que había muerto. Después de cerca de una semana en León, Eduardo Salinas se mudó a la hacienda San Patricio. A partir de ese momento, las informaciones se vuelven más fragmentadas, dependiendo principalmente del testimonio de Evaristo, el capataz, y de cartas intercambiadas entre Sebastián Mendoza y un corresponsal en Guadalajara, encontradas décadas después. Según Evaristo, la llegada de Salinas a la hacienda provocó un cambio inmediato en el comportamiento de Aurelio. El patrón se puso diferente desde que ese hombre pisó la propiedad. Más nervioso, siempre verificando si las puertas estaban cerradas, aumentando el número de hombres en la vigilancia nocturna, y las discusiones. De noche de la casa principal venían gritos. Don Aurelio y aquel ingeniero discutían mucho, siempre bajo al principio, pero después las voces se elevaban. Nunca entendí sobre qué hablaban, pero no parecía ser sobre ganado o cuero. Una carta de Sebastián, fechada el 16 de agosto de 1920, a un amigo identificado apenas como M en Guadalajara, revela más detalles. La presencia de este hombre ha perturbado la paz de nuestra casa. Papá está convencido de que él no es quien dice ser. Anoche, entrando sin ser anunciado en el despacho, los encontré en acalorada discusión. Salinas exigía ver a mi madre, diciendo tener derecho a eso. Cuando me vieron, se callaron inmediatamente. Algo muy extraño está sucediendo y temo por las consecuencias. En otra carta fechada el 28 de agosto, Sebastián escribió: «La situación se agrava. Salinas consiguió finalmente ver a mi madre, burlando la vigilancia de mi padre. No sé qué conversaron, pero después de eso ella ha presentado un comportamiento aún más errático. Pasa horas mirando por la ventana, murmurando palabras que no comprendo. Ayer la encontré en el corredor durante la madrugada, en camisón, descalza, con los cabellos despeinados. Cuando le pregunté qué hacía, me miró como si no me reconociera y dijo apenas: «Él regresó para buscarnos». Papá culpa a Salinas por su empeoramiento y juró que lo hará partir de una manera u otra. El enfrentamiento anunciado por Sebastián no tardó en suceder. El 5 de septiembre de 1920, según el relato de Evaristo, hubo una violenta discusión en la casa principal. Estaba cuidando los caballos cuando oí los gritos, más altos que nunca. Don Aurelio gritaba como nunca lo había oído y el ingeniero respondía a la misma altura. Después, un ruido fuerte, como si los muebles estuvieran siendo rotos. Algunos peones querían ir a ver qué pasaba, pero el caporal no dejó. Dijo que pelea de patrón no era asunto nuestro. En la mañana siguiente, Eduardo Salinas no fue visto en la hacienda. Aurelio informó a los empleados que el ingeniero había partido durante la noche después de un desacuerdo sobre los métodos de trabajo. La explicación pareció convencer a la mayoría, pero Evaristo notó detalles perturbadores. El caballo del ingeniero seguía en el establo, y él tenía una maleta grande, pesada, que también se quedó. ¿Cómo habría partido a pie en medio de la noche, sin llevar nada? 2 días después de la desaparición de Salinas, Aurelio ordenó que una parte de la propiedad próxima al pequeño arroyo que cortaba las tierras fuera cercada con alambre de púas. Justificó la medida como protección para el ganado, evitando que los animales se atolaran en las áreas más pantanosas. Varios peones fueron designados para el servicio, que fue concluido en un día. Evaristo, sin embargo, observó algo que lo intrigó. Vi a don Sebastián supervisando el trabajo, cosa que normalmente no hacía, y noté que parecía especialmente interesado en un área donde la tierra había sido recientemente removida. Cuando se dio cuenta de que yo observaba, me ordenó bruscamente que fuera a cuidar los caballos. En la ciudad, la ausencia repentina del ingeniero no pasó desapercibida. El propietario de la posada donde Salinas se había hospedado inicialmente notó que sus pertenencias nunca fueron recogidas. Después de 2 semanas,
decidió informar al jefe político local, Mayor Rodríguez. Una breve investigación fue iniciada y el mayor llegó a visitar la hacienda San Patricio para cuestionar a Aurelio. Según el informe oficial preservado en los archivos de la antigua jefatura política de León, Aurelio afirmó que Salinas había comunicado su intención de regresar a la Ciudad de México después de percibir que el clima de la región no era favorable a su salud. Habría mencionado que tomaría la diligencia en Lagos de Moreno, ciudad vecina, para evitar encuentros desagradables en León, donde había hecho algunas deudas. El jefe político, aparentemente satisfecho con la explicación y posiblemente influenciado por el estatus social y económico de los Mendoza, cerró el caso sin mayores investigaciones. Las semanas siguientes trajeron una aparente normalidad a la hacienda San Patricio. Los trabajos proseguían. El ganado era cuidado, el cuero procesado y exportado. Pero aquellos más próximos a la familia notaban cambios sutiles en el comportamiento de sus miembros. Esperanza ya no era vista ni siquiera por los empleados domésticos. Aurelio se volvió aún más recluso e irritable. Sebastián asumió el control de la mayor parte de los negocios, viajando frecuentemente a Guadalajara y hasta Monterrey. Soledad raramente salía de su cuarto, y Rafael pasaba días enteros vagando por los campos de la propiedad solo. Fue a mediados de octubre de 1920 que los primeros relatos de ocurrencias inexplicables comenzaron a surgir entre los trabajadores de la hacienda. María Luz, una de las cocineras, confió a Evaristo que oía voces viniendo del sótano de la casa principal durante la noche. No son gritos o pedidos de socorro, habría dicho. Es como si alguien estuviera teniendo una conversación normal, pero debajo de la tierra, y cuando amanece, el silencio vuelve. Otros empleados relataron sentir olores extraños en determinados puntos de la propiedad, principalmente cerca del arroyo que había sido cercado. Un olor dulce y al mismo tiempo pútrido que algunos comparaban con carne echada a perder, otros con flores en descomposición. El caporal prohibió terminantemente que los peones comentaran sobre esos olores, especialmente en presencia de la familia. Un incidente particularmente perturbador ocurrió en la primera semana de noviembre. Según Evaristo, era casi medianoche cuando todos fueron despertados por gritos viniendo de la casa principal. No gritos de discusión, sino de puro terror. La voz era de doña Esperanza. «Tengo certeza», gritaba sin parar, como si estuviera viendo al propio demonio. Algunos empleados se levantaron, pero el caporal apareció luego, diciendo que nadie debía acercarse a la casa. Nos quedamos todos despiertos escuchando. Los gritos continuaron por casi una hora. Después pararon de repente. Al día siguiente, don Aurelio dijo apenas que su esposa había tenido una pesadilla muy vívida y que todo estaba bien. En los días que se siguieron a ese episodio, una atmósfera aún más pesada se cernió sobre la hacienda. Los empleados hablaban apenas lo esencial entre sí y siempre en voz baja. Aurelio determinó que nadie, absolutamente nadie, debería circular por la propiedad después de la puesta del sol sin su autorización expresa. El número de hombres designados para la vigilancia nocturna fue aumentado de 3 a 8. A mediados de noviembre, un nuevo personaje entró en escena, el padre Francisco Aguirre, recién llegado a León para sustituir al antiguo párroco que había fallecido. Según el libro de registros de la parroquia, el padre fue llamado a la hacienda San Patricio para ministrar los sacramentos a Esperanza, cuya salud estaría deteriorándose rápidamente. Lo que sucedió durante esa visita solo fue revelado décadas después, cuando las memorias del padre, escritas poco antes de su muerte en 1940, fueron encontradas en un seminario en Morelia. «Jamás olvidaré aquella tarde en la hacienda San Patricio», escribió el padre. «Fui recibido por Aurelio con una formalidad que rayaba en la hostilidad. Me condujo personalmente al cuarto de su esposa, en el segundo piso de la casa. Pero antes de entrar, me sujetó del brazo con fuerza sorprendente y dijo, lo que sea que ella diga, recuerde que es el delirio de una mente enferma. Al entrar, me topé con una escena que me persigue hasta hoy. Esperanza Mendoza.
Otrora una mujer de belleza notable, según me dijeron, estaba irreconocible, flaca hasta la caquexia, cabellos completamente blancos a pesar de no tener más de 45 años, ojos hundidos en las órbitas. Pero lo más perturbador era su lucidez. No encontré en ella señales de delirio o confusión. Cuando nos quedamos a solas para la confesión, agarró mis manos y con voz clara dijo: «Está enterrado en el arroyo, padre. Eduardo está enterrado en el arroyo, pero no está muerto. De noche camina, yo lo oigo, viene hasta mi ventana y me llama». Traté de calmarla, ofreciendo palabras de consuelo, pero ella continuó cada vez más agitada. «No es solo Eduardo, hay otros, muchos otros. Aurelio sabe, Sebastián sabe, todos saben, menos la ciudad. Padre, temo por mi alma». En ese momento, Aurelio entró abruptamente en el cuarto, alegando que su esposa necesitaba descansar. Al salir, me ofreció una generosa donación para la iglesia que rechacé. Algo en aquella casa, en aquella familia, emanaba una oscuridad que ninguna vela podría disipar. La visita del padre parece haber sido el catalizador para los eventos que se sucedieron. En la semana siguiente, según el testimonio de Evaristo, la tensión en la hacienda alcanzó niveles insoportables. Los empleados comenzaron a pedir su despido, prefiriendo perder el empleo a permanecer en aquel ambiente. El propio Evaristo consideró partir, pero su lealtad a la familia, para quien trabajaba desde joven, lo hizo quedarse. Fue en la noche del 27 de noviembre de 1920 que el horror contenido por tanto tiempo finalmente se desbordó. Evaristo relató: «Estaba en el establo, preparando los caballos para un viaje que don Sebastián haría a Guadalajara al día siguiente, cuando oí el primer disparo. Venía de la casa principal, después otro y más otro. Corrí hacia la casa como varios otros empleados. Cuando llegué cerca, vi a don Aurelio en el portal con una escopeta en la mano. Gritaba cosas que no tenían sentido sobre traidores y mentirosos. Dentro de la casa oímos más disparos. Entonces vimos el resplandor. El fuego comenzó en el segundo piso, donde estaban los cuartos. En minutos parecía que toda la casa estaba en llamas. Don Aurelio continuaba en el portal inmóvil, mirando el fuego como si estuviera hipnotizado. Algunos peones trataron de entrar para salvar a quien estuviera ahí dentro, pero era imposible. El calor era insoportable. Entonces vimos a doña Esperanza en la ventana de su cuarto. Estaba con los brazos extendidos, como si quisiera abrazar el cielo. No gritaba, no pedía socorro, apenas sonreía de una manera que me heló la sangre. Cuando el techo se desplomó, desapareció entre las llamas. El incendio consumió completamente la casa principal de la hacienda San Patricio. Cuando las autoridades de León llegaron en la mañana siguiente, encontraron apenas escombros humeantes. Entre los restos fueron encontrados restos mortales que presumiblemente pertenecían a Esperanza, Soledad y Rafael, aunque el estado de los cuerpos dificultaba la identificación precisa. No había señal de Sebastián, quien, según Evaristo, habría partido para Guadalajara en la tarde anterior al incendio, adelantando su viaje originalmente marcado para el día siguiente. En cuanto a Aurelio, fue encontrado cerca del establo con un tiro en la cabeza. Al lado de su cuerpo, una carta escrita con caligrafía temblorosa decía apenas: «Ya no pudimos contenerlos, están libres ahora». La tragedia de la hacienda San Patricio conmocionó a la pequeña León. El mayor Rodríguez condujo una investigación superficial, concluyendo que Aurelio, en un acceso de locura, había asesinado a su familia y prendido fuego a la casa antes de suicidarse. La explicación fue prontamente aceptada por las autoridades y por la mayoría de los habitantes, ansiosos por cerrar un capítulo tan sombrío en la historia de la ciudad. Sin embargo, preguntas inquietantes permanecieron sin respuesta. ¿Qué habría provocado el arrebato de Aurelio? ¿Cuál la conexión con la desaparición del ingeniero Eduardo Salinas? Y lo más intrigante, por días que se siguieron a la tragedia, ninguno de los empleados de la hacienda aceptó permanecer en la propiedad, aún con ofertas de salarios más altos de los potenciales compradores. La hacienda San Patricio permaneció abandonada por casi una década.
La vegetación se apoderó de las estructuras remanentes, el ganado fue vendido en remate y las tierras, otrora tan productivas, quedaron entregadas al monte y al olvido. Apenas en 1929, un ganadero de Zacatecas se interesó por la propiedad, adquiriéndola por un valor muy por debajo del mercado. Donato Ruiz, el nuevo propietario, inició inmediatamente la reconstrucción de la casa principal y la recuperación de los pastizales. Trajo consigo una familia numerosa y varios empleados de confianza. Los primeros meses transcurrieron sin incidentes dignos de nota y parecía que la sombra que se cernía sobre aquellas tierras había finalmente se disipado. Sin embargo, en julio de 1930, exactos 10 años después de la llegada de Eduardo Salinas a la hacienda San Patricio, extraños acontecimientos comenzaron a ocurrir. Empleados relataron oír voces de noche, viniendo de la dirección del arroyo. Olores inexplicables surgían y desaparecían sin causa aparente. Y más perturbador, la hija menor de Donato, Esperanza, entonces con 19 años, comenzó a presentar un comportamiento errático muy semejante al que fuera descrito en relación a Esperanza Mendoza. Según el relato de Rosa Ruiz, hermana mayor de Esperanza, registrado por el profesor Castañeda en 1966, mi hermana cambió completamente. Comenzó a despertar en medio de la noche, diciendo que había un hombre llamando su nombre del lado de afuera de la ventana. Pasaba horas mirando hacia el arroyo, como si esperara ver a alguien emerger de las aguas, y repetía siempre la misma frase: «Él conoce nuestros secretos». Nuestros papás se desesperaron. Llamaron médicos, curas, hasta una curandera famosa de la región. Nada sirvió. Entonces, cierta mañana, Esperanza simplemente desapareció. Su cuarto estaba vacío, la cama arreglada, como si nadie hubiera dormido en ella. En el tocador encontramos un recado escrito con una caligrafía que no era la de ella. Me fui a donde siempre debí haber estado. Nunca más la volvimos a ver. La desaparición de Esperanza Ruiz fue la gota que derramó el vaso para Donato. Menos de un mes después, vendió la propiedad a un precio aún más bajo del que había pagado y regresó con la familia a Zacatecas. La hacienda pasó por varios propietarios en las décadas siguientes, pero ninguno permaneció por más de 2 o 3 años. Siempre el mismo patrón se repetía: incidentes inexplicables, sensación de presencia constante, desapariciones de animales y, en algunos casos, de personas. En 1948, el gobierno de Guanajuato expropió el área para la construcción de una carretera que conectaría León con Lagos de Moreno. Durante los trabajos de nivelación, cerca del antiguo arroyo, que a esas alturas ya había sido parcialmente desviado, los operarios hicieron un descubrimiento macabro: una fosa humana enterrada a aproximadamente 2 metros de profundidad. Junto a los restos mortales, fueron encontrados fragmentos de ropas que, según testigos, correspondían al estilo usado por Eduardo Salinas. Más perturbador, sin embargo, fue el descubrimiento hecho algunos metros adelante: una fosa poco profunda conteniendo huesos de por lo menos 6 personas diferentes, incluyendo lo que parecía ser un esqueleto con un cráneo deformado, presentando protuberancias inusuales en la región frontal. Este hallazgo nunca fue oficialmente registrado y los trabajadores fueron instruidos a reenterrar los restos y no comentar sobre el asunto. La información solo vino al público décadas después, a través del testimonio de uno de los operarios al profesor Castañeda. La carretera fue construida, pasando exactamente sobre el lugar donde quedaba el antiguo arroyo. Durante años, conductores y viajeros relataron experiencias inexplicables en aquel tramo: fallas eléctricas en vehículos, aparición repentina de neblina, aún en días claros, y la sensación de ser observados. En 1963, después de una serie de accidentes misteriosos, la ruta fue modificada y la antigua carretera abandonada. En cuanto a Sebastián Mendoza, el único sobreviviente de la tragedia de 1920, su destino permanece como uno de los mayores enigmas del caso. No hay registros confiables de su paso por Guadalajara en la época del incendio.
Algunos relatos no confirmados sugieren que habría sido visto en Ciudad de México en 1925 y posteriormente en Nueva York alrededor de 1930. Un documento encontrado en los archivos de la policía estadounidense, fechado en 1932, menciona a un hombre llamado Sebastián Mendoza, mexicano, como sospechoso en una investigación sobre desapariciones misteriosas en el barrio del Lower East Side, pero el caso fue archivado sin conclusión. Lo más intrigante, sin embargo, es un relato de 1955, cuando un anciano que se presentaba como Sebastián Mendoza apareció en León, hospedándose en la misma posada donde Eduardo Salinas había estado más de 3 décadas antes. Durante su estadía de 3 días, visitó el lugar donde quedaba la antigua hacienda de la familia, conversó con algunos habitantes más antiguos y partió sin dejar rastros. Descrito como un hombre de aparentes 80 años, elegantemente vestido, con un acento que mezclaba español mexicano e inglés, impresionó a todos por la lucidez y el conocimiento detallado de la historia local. Al despedirse de la propietaria de la posada, habría dicho: «Las familias cargan sus secretos como maldiciones. Algunas consiguen enterrarlos tan profundo que nunca más emergen. Otras, como las nuestras, tienen el hábito incómodo de volver a la superficie. Regresé para verificar si aún están donde deberían estar. Y están, por ahora. Hoy la antigua área de la Hacienda San Patricio está dividida en pequeñas propiedades rurales y parte de ella fue incorporada a un parque estatal. Pocas personas en la región conocen su historia y menos aún se atreven a mencionarla. En las noches de invierno, cuando la escarcha cubre los campos y la neblina baja de las montañas, algunos habitantes más antiguos afirman oír sonidos que no pertenecen al mundo de los vivos, conversaciones ahogadas, pasos sobre la hierba y, ocasionalmente, el llamado desesperado de una mujer. El profesor Castañeda continuó su investigación sobre el caso hasta 1971, cuando falleció en circunstancias que algunos consideraron sospechosas. Según colegas de la universidad, había mencionado haber encontrado un diario perteneciente a Rafael Mendoza, el hijo menor, escondido en una antigua caja de documentos donada al Archivo Municipal de León por un ganadero de la región. En los días que antecedieron a su muerte, Castañeda parecía agitado y paranoico, afirmando estar siendo seguido y observado constantemente. El cuerpo del profesor fue encontrado en su despacho en la universidad, aparentemente víctima de un infarto. Todos sus documentos relacionados con el caso de la Hacienda San Patricio habían desaparecido, incluyendo el supuesto diario de Rafael. La policía consideró el caso como muerte natural, a pesar de la insistencia de su asistente, Elena Morales, de que había señales de lucha en el lugar. Elena, determinada a continuar el trabajo de su mentor, trató de recuperar los documentos perdidos y retomar la investigación. Durante casi un año, viajó por Guanajuato, entrevistando a personas que pudiesen tener informaciones sobre la familia Mendoza. En sus anotaciones personales, encontradas después de su desaparición en 1972, mencionó un descubrimiento potencialmente revelador. Después de meses de búsquedas infructuosas, finalmente encontré algo que puede explicar el comportamiento errático de la familia Mendoza y los eventos en la hacienda. En registros eclesiásticos de la parroquia de origen español, donde Esperanza nació, hay menciones a una condición hereditaria que afectaba a algunas familias de la región. No se trataba de una enfermedad común, sino de algo que el párroco describió como una aflicción del espíritu que corrompe la carne. Los afectados pasaban por cambios físicos y mentales, comenzando con insomnio, seguido por alucinaciones auditivas y, finalmente, alteraciones en la estructura ósea, principalmente en el cráneo. La condición era mantenida en secreto absoluto, con los afectados siendo aislados hasta su muerte, o lo que se anunciaba como muerte. Elena teoriza en sus anotaciones que Esperanza podría haber traído esa condición a la familia Mendoza, posiblemente transmitiéndola a los hijos. El aislamiento impuesto por Aurelio sería un intento de esconder los síntomas cada vez más evidentes de la esposa y tal vez de alguno de los hijos.
La llegada de Eduardo Salinas, quien ella sospechaba tenía alguna conexión con la familia de Esperanza en España, habría amenazado con exponer el secreto. La última entrada en el diario de Elena, fechada el 3 de marzo de 1972, es particularmente perturbadora. Anoche alguien entró en mi departamento. Nada fue robado, pero tengo certeza de que revisaron mis documentos. Encontré marcas de lodo en el piso, viniendo de la ventana hasta mi escritorio. El lodo tenía un olor peculiar, como el descrito por los empleados de la Hacienda San Patricio, dulce y pútrido simultáneamente. Más inquietante aún, desperté con la sensación de que alguien estaba parado al lado de mi cama, observándome. Mañana partiré para Guadalajara, donde un antiguo amigo de Sebastián Mendoza aún vive. Dicen que tiene más de 90 años, pero lúcido. Antes de ir, dejaré copias de mis anotaciones con 3 personas diferentes. Si algo me pasa, la verdad no morirá conmigo. Elena nunca llegó a Guadalajara. Su carro fue encontrado abandonado en la carretera entre León y Aguascalientes, sin señales de accidente o violencia. Las copias que mencionó jamás fueron localizadas. La policía trató el caso como desaparición voluntaria, sugiriendo que la investigadora podría haber fingido la desaparición para huir de deudas o problemas personales. Los colegas y familiares de Elena siempre rechazaron esa hipótesis, describiéndola como una persona equilibrada y comprometida con su trabajo académico. En 1975, un grupo de estudiantes de antropología de la Universidad de Guanajuato decidió hacer una excursión a la región de la antigua Hacienda San Patricio como parte de un proyecto sobre leyendas y mitos locales. El grupo era liderado por Jorge Telles, un joven profesor asistente que había sido alumno de Castañeda años antes. Obtuvieron autorización para acampar dentro de los límites de lo que ahora era un pequeño parque estatal, cerca del lugar donde quedaba la sede de la hacienda. En la segunda noche de campamento, uno de los estudiantes, Mario Vega, se separó del grupo durante una caminata nocturna y no regresó. Las búsquedas se extendieron por 3 días, involucrando policía, bomberos y voluntarios de la región, sin éxito. Una semana después, Mario fue encontrado caminando en la autopista México-Guadalajara, a más de 80 kilómetros del lugar, desorientado e incapaz de explicar dónde había estado o qué había pasado. Presentaba señales de deshidratación severa y pequeñas cortaduras en las manos y pies, como si hubiera cavado el suelo con las propias uñas. Después de recibir el alta del hospital, Mario abandonó el curso de antropología y se mudó al norte del país, negándose terminantemente a hablar sobre su experiencia. En 1983, en entrevista a una revista especializada en fenómenos paranormales, finalmente rompió el silencio, aunque de forma enigmática. Lo que encontré en aquellas tierras no fue algo sobrenatural, como muchos quieren creer. Fue algo mucho más perturbador. La evidencia de hasta dónde pueden llegar la crueldad y la obsesión humanas. Encontré un lugar que no debería existir, debajo de la superficie, donde la familia Mendoza mantenía sus secretos. Vi los instrumentos, los registros, los dibujos. Entendí por qué Eduardo Salinas fue silenciado y por qué Aurelio prefirió destruir todo con fuego. Hay cosas que una vez vistas no pueden ser desvistas. Conocimientos que una vez adquiridos hacen imposible continuar viviendo como antes. No voy a detallar lo que vi, pues no deseo esa carga para nadie más. Solo puedo decir que de vez en cuando aún oigo aquellas voces implorando por liberación. Y no son fantasmas o espíritus, sino ecos del pasado grabados en la propia tierra. La entrevista causó cierto furor en los círculos interesados en el caso, pero fue largamente descartada por la comunidad académica como fantasía o resultado de trauma psicológico. Mario falleció en 1992, víctima de cirrosis hepática después de años de alcoholismo severo. En 1996, durante la construcción de una nueva autopista estatal que pasaría cerca de la región, excavaciones para la fundación de un puente revelaron una estructura subterránea no catalogada. Según el informe oficial del Departamento de Carreteras Estatales, se trataba de un antiguo depósito de agua o pequeño reservorio,
probablemente construido a principios del siglo XX. El ingeniero responsable, sin embargo, en conversación informal con un reportero del periódico local, ofreció una descripción bien diferente. Aquello no era un reservorio de agua. La estructura tenía paredes dobles, aislamiento acústico primitivo pero eficaz. Había divisiones internas, creando compartimentos de aproximadamente 2 metros cuadrados cada uno. En algunas paredes encontramos marcas que parecían haber sido hechas por uñas humanas. Lo más perturbador fueron los objetos encontrados en un pequeño compartimento sellado. Instrumentos quirúrgicos oxidados, cuadernos con anotaciones en español y lo que parecían ser partes de un esqueleto humano modificado artificialmente. Recibimos órdenes de concretar toda el área inmediatamente y modificar ligeramente el trazado de la carretera. En los documentos oficiales consta apenas que encontramos suelo inestable. El reportaje nunca fue publicado. El periodista Roberto Álvarez fue transferido a otra ciudad poco después y el ingeniero pidió renuncia del departamento en el mismo mes, mudándose a Guatemala. La estructura subterránea fue efectivamente concretada y el nuevo trazado de la autopista se desvió ligeramente del área, dejándola como una pequeña isla de vegetación entre carriles. En 2001, una historiadora estadounidense llamada Margaret Williams, investigando inmigraciones españolas a México durante el siglo XIX, se interesó por el caso de la Hacienda San Patricio después de encontrar menciones de él en correspondencias entre autoridades consulares de la época. Durante su estancia en León, consiguió acceso a documentos que habían sido mantenidos en archivos particulares, incluyendo cartas intercambiadas entre Aurelio Mendoza y un médico de Puebla, Dr. Friedrich Müller. En las cartas fechadas en 1918 y 1919, Aurelio consultaba al médico sobre la condición de su esposa, describiendo síntomas que incluían cambios en la estructura ósea del cráneo, sensibilidad extrema a la luz y alteraciones de comportamiento. El Dr. Müller, en sus respuestas, mencionaba una condición rara observada en algunas familias de una región específica de España, conocida localmente como enfermedad de los huesos. Lo más revelador, sin embargo, era la sugerencia de un tratamiento experimental. Como discutimos personalmente, creo que la condición de su esposa puede ser controlada, si no revertida, a través del procedimiento que he desarrollado. Los resultados en otros pacientes han sido prometedores, aunque temporales. La cuestión ética que lo atormenta es comprensible, pero recuerde, si no actúa, la condición inevitablemente se manifestará en sus hijos, como ya observamos en las primeras señales en Rafael. Margaret trató de localizar más informaciones sobre el Dr. Müller y sus tratamientos experimentales, pero encontró apenas registros de que había dejado Puebla abruptamente en 1921, supuestamente regresando a España. Su clínica había sido cerrada y todos sus documentos médicos destruidos en un incendio considerado criminal en la época. En su artículo Experimentos secretos en las comunidades españolas del centro de México, publicado en 2003 en el Journal of Latin American Studies, Margaret sugiere que Aurelio Mendoza podría haber transformado parte de su hacienda en un laboratorio clandestino, donde el Dr. Müller conduciría sus experimentos en el intento de curar a Esperanza y posiblemente a Rafael. Eduardo Salinas, en su teoría, podría haber sido un asistente del médico español que, después de algún desacuerdo, amenazó con exponer las actividades ilegales. El artículo causó polémica en los círculos académicos y fue duramente criticado por historiadores mexicanos que lo consideraron sensacionalista y basado en evidencias frágiles. Margaret defendió su trabajo, pero nunca regresó a México para dar continuidad a la investigación. En 2006, en entrevista a un podcast sobre historia latinoamericana, reveló: recibí algunos emails anónimos después de la publicación del artículo, conteniendo informaciones que solo alguien íntimamente familiarizado con el caso podría conocer. Uno de ellos incluía una fotografía antigua, aparentemente de los años 1890, mostrando una mujer con deformaciones craneales visibles, identificada en el reverso apenas como
E.S. Más perturbador fue el último email, que decía simplemente: «Pare mientras aún pueda. Algunos secretos deben permanecer enterrados. Pregunte a Castañeda, Elena Morales y Mario Vega qué pasa con quien cava muy profundo». Después de eso, decidí que había otras áreas de investigación menos complicadas. En los años siguientes, el caso de la Hacienda San Patricio gradualmente desapareció del interés público y académico. La región donde quedaba la propiedad fue progresivamente urbanizada con la expansión de León. El pequeño parque estatal fue reducido a un área de preservación mínima y los marcos geográficos que podrían identificar los lugares exactos de los acontecimientos fueron alterados por el desarrollo urbano. Apenas en 2018, durante excavaciones para la instalación de una red de agua y alcantarillado en un nuevo fraccionamiento construido en el área, un descubrimiento accidental reavivó brevemente el interés por el caso. Trabajadores encontraron una caja metálica enterrada a aproximadamente 3 metros de profundidad, conteniendo documentos severamente dañados por la humedad y el tiempo. Entre los papeles aún legibles, había fragmentos de lo que parecía ser un diario, con la firma parcial de Raf, presumiblemente Rafael Mendoza. En una de las páginas se podía leer: «Los cambios continúan. Papá dice que el tratamiento del Dr. M funcionará, pero el sufrimiento es casi insoportable. Los gritos de mamá durante las sesiones nocturnas. Hermano dice que pronto estaré listo para mi propio tratamiento. Temo que...». La caja y su contenido fueron encaminados al Departamento de Arqueología de la Universidad de Guanajuato, pero misteriosamente desaparecieron antes de cualquier análisis detallado. El incidente fue atribuido a un error administrativo y ninguna investigación formal fue conducida. En 2020, un documental independiente titulado Secretos enterrados, el misterio de la Hacienda San Patricio, fue lanzado por un grupo de cineastas de Guadalajara. La producción reunía los diversos fragmentos de la historia, entrevistas con historiadores locales y descendientes de personas que habían trabajado en la hacienda. Aunque bien recibido en algunos festivales regionales, el documental enfrentó problemas de distribución y nunca alcanzó un público más amplio. El director del filme, Lucas Cárdenas, en entrevista a un blog especializado en cine independiente, relató experiencias inquietantes durante las filmaciones. Equipos fallaban inexplicablemente cuando tratábamos de grabar en ciertos lugares. Audios de entrevistas salían distorsionados, con voces extrañas al fondo que no estaban presentes durante las grabaciones. 3 miembros del equipo se enfermaron con síntomas idénticos: dolores de cabeza severos, insomnio y la sensación constante de estar siendo observados. Más perturbador aún fue lo que pasó cuando filmábamos cerca del lugar donde quedaba el antiguo arroyo. Nuestro drone captó imágenes de una estructura subterránea que no era visible a simple vista. Cuando regresamos al día siguiente con equipo adecuado para investigar, el área había sido cercada y un letrero de propiedad privada, entrada prohibida, había sido instalado durante la noche. El caso de la Hacienda San Patricio permanece como uno de los misterios no resueltos de la historia mexicana. Las preguntas fundamentales continúan sin respuestas definitivas. ¿Qué realmente pasaba en aquella propiedad aislada? ¿Cuál era la naturaleza de la condición que afligía a Esperanza y posiblemente otros miembros de la familia? ¿Quién era Eduardo Salinas y cuál su verdadera conexión con los Mendoza? Algunos estudiosos del caso sugieren una explicación racional. Aurelio Mendoza, motivado por la desesperación de ver a su esposa e hijo sufriendo de una enfermedad degenerativa rara, habría permitido o hasta incentivado experimentos médicos no éticos en el intento de encontrar una cura. El aislamiento de la hacienda, el poder económico de la familia y la época, cuando la regulación médica era prácticamente inexistente en regiones remotas, habrían creado las condiciones perfectas para tales actividades. Otros proponen una visión más sombría. Aurelio no estaría buscando una cura, sino explorando las manifestaciones de la enfermedad para algún propósito desconocido. La estructura subterránea encontrada décadas después, con sus divisiones semejantes a celdas, sugeriría no un laboratorio médico,
sino algo más siniestro. Hay aún aquellos que, a pesar de la falta de evidencias concretas, insisten en una dimensión sobrenatural para el caso, apuntando a las innumerables ocurrencias inexplicables relatadas a lo largo de los años por personas que se aventuraron en la región. Independientemente de la explicación, una verdad permanece. Más de un siglo después, la mera mención de la hacienda San Patricio aún provoca incomodidad entre los habitantes más antiguos de León. Los padres advierten a los hijos para que eviten ciertas áreas después del anochecer, especialmente cerca del lugar donde corría el antiguo arroyo. Constructoras e inmobiliarias enfrentan dificultades para vender inmuebles en terrenos que formaron parte de la antigua propiedad, a pesar de los precios atractivos. Y aún hoy, en noches particularmente silenciosas, cuando el viento frío baja de las sierras guanajuatenses, habitantes de la región relatan oír sonidos que parecen venir de debajo de la tierra, conversaciones ahogadas, llanto contenido y ocasionalmente gritos de dolor que ningún ser vivo debería ser capaz de producir. El misterio de la hacienda San Patricio continúa enterrado en el pasado, pero como las voces que supuestamente resuenan del subsuelo, se niega a permanecer completamente silenciado. Como escribió Elena Morales en su última anotación conocida, algunos secretos son como heridas que nunca cicatrizan completamente. Por más que tratemos de cubrirlos, la sangre siempre encuentra un camino para emerger a la superficie.